Ok. Buenas tardes, consejera Claudia. Estamos muy contentos de que haya aceptado esta entrevista con Fuerza Migrante y me gustaría iniciar esta entrevista si nos pudiera contar, porque sabemos que tiene un extenso currículum, de quién es Claudia Zavala. Hola María Isabel, muchas gracias a ti, a Fuerza Migrante. A ver, hoy Claudia Zavala es consejera del Instituto Nacional Electoral y forma parte pues de un colegiado de 11 mujeres y hombres que nos hacemos cargo de organizar las elecciones, pero de otras muchas actividades. Y dentro de esta organización de las elecciones, pues yo diría que principalmente nos hacemos cargo de garantizar los derechos político-electorales de las personas mexicanas, ciudadanas, y de impulsar también de manera activa la participación ciudadana de todas las personas mexicanas. Así que soy maestra, licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. He trabajado desde 1994 hasta hoy en las instituciones electorales del Estado mexicano, en algún momento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muchos años. Mi formación es muy enfocada a la carrera judicial, de ese lado del tribunal, pero pues también he tenido la oportunidad de pertenecer a instituciones electorales administrativas como el INE, en el entonces Distrito Federal, y pues aquí me tienen una servidora pública para brindar el servicio a la ciudadanía. Muchas gracias, consejera. Pues desde Fuerza Migrante estamos realizando ahorita investigación en materia electoral, por supuesto, del voto de los mexicanos, de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. Nosotros sabemos que usted, pues, sí consideramos que es experta en este tema y para ello elaboramos una serie de preguntas con las cuales me gustaría iniciar. En esta elección, consejera, se contemplaron 23 consulados para votación presencial en Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Cómo contribuye este mecanismo en el fortalecimiento de la participación electoral desde el exterior? Pues mira, María Isabel, es una vía más que tienen las y los ciudadanos mexicanos que residen en el exterior para participar activamente, para decidir a través de su voto, pues el rumbo de nuestro país a través de los gobiernos y la representación. Evidentemente, nuestra ley pues ha evolucionado y en 2014 hubo una reforma en la que se señalan como modalidades de voto de quienes residen en el exterior, las modalidades postal, que fue con la que iniciamos desde 2006, la modalidad electrónica, que la implementamos a nivel desde el INE por primera vez, aunque en los institutos electorales locales ya se había aplicado en 2012, por ejemplo, la modalidad electrónica de voto, que es un sistema a través del cual pues se pueden recibir los votos de quienes residen en el exterior. Y finalmente, con motivo de una decisión del Tribunal Electoral, implementamos la modalidad presencial. Y es en esta modalidad donde nosotros vamos a instalar las mesas receptoras de voto en estas 23 sedes consulares. Obviamente, al abrir el abanico de modalidades de voto, pues las personas tienen mayor posibilidad de participación. Ese es un primer y evidente elemento de incentivar la participación, sobre todo con efectos del voto. Pero también tiene algo significativo, porque la modalidad postal y la modalidad electrónica implican que haya un registro previo. También la presencial pueden registrarse previamente con una fecha de corte. En este caso fue el 25 de febrero para la elección 2024, porque nosotros tenemos que hacer el corte, construir las listas y preparar todo para que puedan votar. En cambio, esta modalidad presencial en las 23 sedes consulares, si las personas tienen una credencial de elector vigente, que es la llave para ejercer tus derechos político-electorales, y a pesar de que no se hayan registrado, porque se pasó el tiempo, porque la credencial les llegó después, porque no se enteraron por cualquier circunstancia,
pues si tienen su credencial vigente, van a poder asistir a cualquiera de las sedes consulares, de las 23 sedes consulares, el 2 de junio a poder emitir su voto. Entonces, esto amplía pues la posibilidad de participación. Quien no se enteró, quien no tenía su credencial, cualquier circunstancia, pues atajas este tema. Lo ideal es que se registre. Nosotros ahora tuvimos un registro, nada más para datos que nos contextualicen. Tenemos, por ejemplo, 1.580.000 credenciales entregadas ya para residentes en el exterior. Y de ese 1.580.000, tuvimos un registro de más de 200.000 personas. Todavía tenemos una brecha muy grande que atender, pero se registraron en el plazo hasta el día 25 de febrero más de 200.000 personas, y eso es importante porque nos habla, pues por lo menos que ya se enteraron más personas, que sí han surtido efectos nuestras campañas de comunicación, y aunque todavía tenemos un tramo muy grande, lo vamos a cubrir preparándonos para todas aquellas personas que tengan su credencial puedan ir a votar de manera presencial. Muchas gracias, consejera. Consejera, ahora, por ejemplo, sabemos que en territorio extranjero no se puede realizar campañas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un cambio normativo para realizar campañas en el exterior? ¿Es posible? A ver, ahora no. La legislación prohíbe que en el exterior se hagan campañas. Y este es un tema que se debe de reflexionar, se debe de trabajar con mucho cuidado para poder también garantizar el derecho de las personas que son candidatas para poder llegar a la ciudadanía que reside en el exterior y presentar sus propuestas de campaña. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un sistema que todos los actos de campaña, todo el gasto que se realice tiene que ser fiscalizado. En esa medida, pues uno de los grandes temas es, primero a nivel internacional, revisar las reglas, si es viable que alguien pueda hacer campañas fuera del territorio nacional o dentro de un territorio donde tenemos concentrada la población mexicana. En nosotros como mexicanos, pues tenemos una concentración poblacional en Estados Unidos. Ahí se tendría que revisar primero ese esquema normativo en cada uno de los estados de Estados Unidos. Después se tendría que verificar el control de gasto, que es de dónde vienen los recursos, quién los está aportando, porque nuestro sistema es muy diferente al de Estados Unidos. En México, por ejemplo, empresas no pueden aportar a las campañas y las personas físicas pueden aportar hasta ciertos límites. Entonces, todos estos sistemas se tienen que reflexionar. Y también tenemos que ver, pues, las tecnologías de la información, que ahora son la vía que nos ayuda a que quienes residen en cualquier parte del mundo puedan estar enterados de quiénes son los candidatos, qué proponen y cómo lo proponen. Y, por ejemplo, alguna virtud que hoy tenemos. Nosotros en México, para este proceso electoral, hemos definido que se celebrarán 3 debates para las candidaturas presidenciales. En las plataformas electorales, tanto del INE como de diversos medios de comunicación de aquí de México, se va a difundir estos debates. Ese es un principal medio de insumo que tienen las personas para conocer de manera directa en los debates qué proponen, pues cómo reaccionan incluso las y el contendiente a nivel de candidaturas de la presidencia. Y también esto va a pasar pues en las gubernaturas, en las senadurías, va a haber debates. Entonces, sí pueden tener información. Y hay otra ventana de comunicación que me parece que también las tecnologías de información nos dan esa oportunidad, a pesar de que está prohibido hacer campaña, pues que sepan quiénes son los candidatos y qué proponen las y los candidatos. Y este es el sistema nacional de candidatas y candidatos conóceles. Ahí va a estar alojada la información
de quién es el candidato, quién es la persona candidata, qué ha hecho en su historia de vida, si ha ocupado cargos públicos, qué ha propuesto o qué ha realizado en esos cargos públicos. Entonces, si bien esto de las campañas electorales es un tema que se debe reflexionar y modificar en la legislación, acompañada de un estudio técnico, jurídico, para ver cuáles son las posibilidades y cómo se van a lograr los controles y las certezas. También es que hoy, a pesar de que está prohibido, sí hay ventanas de comunicación para que las personas puedan darse a conocer en las tecnologías a través de las plataformas o las redes sociales y que las personas lo puedan conocer. Entonces, sí es importante, las ventajas son muchas. Si tú tienes la posibilidad de ser candidato o candidata, debes de tener alineado tu derecho a hacer campaña en donde sea, ¿no? Con las condiciones legales pues necesarias. Y el derecho a estar informado de la ciudadanía. Pero esto, pues hay otras vías que se está garantizando el conocimiento y también la información para la ciudadanía. Muchas gracias, consejera. ¿Considera usted que el sistema electoral actual garantiza derechos plenos político-electorales? ¿Qué mejoraría? A ver, si lo vemos en el ámbito nacional, sí, sin duda, tenemos un sistema electoral muy robusto. Algunos lo han calificado de excesivo, en el que hay claridades y hay muchas garantías y muchos procesos que dan seguridad jurídica y garantía al ejercicio de los derechos político-electorales. Sobre todo, mira, por ejemplo, el derecho de voto, porque hay muchos mecanismos para garantizar una persona un voto, para garantizar que el voto sea libre, secreto o directo. Así está construido nuestro sistema. Pero estos derechos de hacer campaña, por ejemplo, también tiene claridad respecto de quiénes tienen derechos, quiénes no pueden aportar. O sea, sí está enfocado a ello. Pero también nuestro sistema tiene diversos limitantes, producto de la historia mexicana, de cómo los partidos políticos regulan los procesos a nivel legal para que pueda haber una trazabilidad de los actos y puedan todos ser confirmados respecto de el ejercicio de los derechos político-electorales. Eso sí tenemos un sistema robusto. Si lo vemos de frente a los residentes en el exterior, tenemos que hacer conciencia que hemos tenido una legislación, primero que no reconocía ningún derecho, a pesar de que pues los derechos humanos y las personas, donde estemos y caminemos, llevamos nuestros derechos a cuestas. Que fue tardío el inicio del reconocimiento de los derechos de quienes residen en el exterior, de mexicanas y mexicanos, y que fue generándose un modelo bastante complejo que no facilitaba el ejercicio del voto, y te estoy hablando finales de los 90, principios del 2006, y que fue el reclamo y la conquista de esos derechos lo que nos ha permitido ir avanzando, pues yo digo que de forma paulatina, pero que a partir de la reforma 2014 se generó un esquema más amplio, te decía, se reconocen más modalidades de voto y ¿por qué no decirlo? También el reclamo de las y los ciudadanos mexicanos que residen en el exterior generó un modelo distinto, de tal suerte que la autoridad hoy no solo garantiza que haya padrones ciertos, el padrón electoral cierto, los listados nominales de electores con esta seguridad y certeza jurídica que permite que las personas que son las que tienen derecho a votar sean las que están ahí. Y segundo, también generó unas condiciones, y esto es parte de la experiencia del diálogo constante que hemos tenido con la comunidad que reside en el exterior, para no solo buscar a mexicanas y mexicanos en tiempo de elecciones, sino para construir procesos participativos más allá de las elecciones. Y es que eso implica la participación política, que la autoridad camine de la mano de la ciudadanía con independencia de dónde esté para construir esta
participación en la cosa pública, aunque estén en otro país. Y es así que, pues, desde 2019, el INE como autoridad autónoma e independiente, que la Constitución nos reconoce ese derecho, pues hemos encontrado un trabajo continuo, permanente con quienes residen en el exterior, y obviamente esto lo hemos hecho acompañados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque este trabajo no podríamos entenderlo sin este servicio profesionalizado diplomático que conoce las leyes, las reglas de comunicación fuera de nuestro territorio. Entonces, yo te diría que sí hemos tenido un avance, que hemos dejado de ver solo a las y los mexicanos con un enfoque de votantes y que ahora los vemos como ciudadanas, ciudadanos o mexicanas y mexicanos, porque estamos trabajando con niñez, adolescencia, como parte necesaria para incorporar la comunidad, en la sociedad, más allá de nuestras fronteras, con un enfoque de participación activa en la cuestión pública. Muchas gracias, consejera. Bueno, tenemos una serie de preguntas que sí me gustaría un poco resumir, que es que algunas personas no tienen conocimiento de cómo utilizar una computadora. Entonces, el voto electrónico, pues existen las otras dos modalidades para hacerlo, ¿no? Pero, eh, ¿de qué manera impacta la pobreza de las y los mexicanos en el exterior para su participación electoral? A ver, pues son las condiciones, a veces nos hace falta llegar con la información, ¿no? Creo que ese es el principal reto que tenemos. ¿Cómo le hacemos saber a todas las mexicanas y mexicanos, con independencia del nivel y del estatus social, económico en el que se encuentren, incluso de legal en otro país? ¿Cómo les hacemos saber que su participación va más allá de estas condiciones? Que hay condiciones para que puedan ejercer sus derechos político-electorales. Primero, por ejemplo, el voto electrónico, pues hoy la tecnología, los teléfonos celulares, muchas personas, y eso no lo digo yo, está documentado, hoy Sí, tienen acceso a este tipo de aparatos. Pero quien no tenga acceso o dominio de las tecnologías, hay otra modalidad que les puede ayudar, que es la modalidad postal, incluso que llega en papeleta, en sobre, a la comunidad, a su domicilio o al domicilio que nos dice que le mandemos esta documentación. Entonces, estas condiciones que de por sí son favorables, desfavorables, ¿no? La economía, el estatus social, el estatus legal, pues lo podemos ver superado con la diversidad de modalidades que tenemos para que puedan tener un ejercicio efectivo del voto. El principal reto es cómo llegamos a todas estas personas para sí. hacerles el conocimiento que existen todas estas condiciones. Y creo que ahí tenemos muy consciente que ese es el principal reto y es donde estamos insistiendo en trabajar para llegar a todas las mexicanas y mexicanos y pues recrear la democracia con independencia del lugar donde te encuentres. Claro que sí, consejera. Y en este sentido ¿cuáles son los principales retos y oportunidades de la credencialización y emisión del voto en el exterior? Bueno, primero, de comunicación. Las personas deben de saber que pueden credencializarse desde el exterior. Ahora, ¿cómo nos credencializamos desde el exterior? Pues tenemos en sedes consulares la credencialización. Uno de los posicionamientos que nos han presentado o de las necesidades que nos han presentado es que se separe el servicio o los servicios generales del consulado y se deje sola la credencialización, que sea el INE, yo les digo el INE transnacional, que allá en las sedes consulares
tenga oficinas para que pueda recibir todos los trámites, no solo de credencialización, sino del quehacer cotidiano de la autoridad electoral. Este sin duda pues es uno de los grandes retos que se Sí. tendrían como autoridad de Estado mexicano por la inversión que implica, pero esa es una de las cuestiones que se han estado planteando. Separa los trámites para que no esperemos todo el tiempo si queremos ir a credencializar. ¿Y cómo lo hicimos hoy en este proceso electoral para atajar eso? Pues a través de un trabajo conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el plazo final, pues que ya no se necesitara cita para ir a sacar la credencial. Pero sin duda ese es uno de los temas que tenemos. Dos, la comunicación también de que quienes residen en el exterior, hoy por una decisión del tribunal, pueden participar activamente para ser votados, ¿no? Pueden ser diputadas y diputados con una categoría de migrantes o de residentes en el exterior, que es como se reconoció. Pues aquí tenemos varios retos también, porque el tener activo este derecho implica hacer las transformaciones legales, pues para que también tengan activo el derecho de poder votar por diputaciones desde el exterior, cosa que no está reconocida a nivel federal. En algunos estados ya se están dando los pasos, pero a nivel federal no está reconocido. Entonces hay que darle congruencia a nuestro derecho, sobre todo porque la Constitución reconoce el derecho de votar para los cargos de elección popular y no limita, ¿no? No Sí. limita a quienes residen en el exterior, sino que es la ley la que define que en cargos federales podrán votar por presidencia, senadurías, y hoy hay que integrar a las diputaciones, ¿no? A través del modelo de representación proporcional, porque hay otro reclamo que es la sexta circunscripción, que eso necesita una cirugía mayor en términos legales, habrá que el legislador ponerse a trabajar en eso si es que se va a aceptar, pero por lo pronto, pues sí ampliar el derecho a que se reconozca, pues que puedan ser votados, pero también votar por la representación de diputaciones a nivel nacional, ¿no? Entonces, esos creo que son de los retos que quizás son los más visibles, ¿no? Los más visibles, pero todo sigue girando en torno a la comunicación y el acercamiento de la autoridad electoral con la comunidad que reside en el exterior. Muy bien, muchísimas gracias, consejera. Consejera, tenemos una pregunta que inicialmente eh, se garantizaron 1,000 boletas para la modalidad presencial. Después se cambió a 1,500. Ajá. Eh, sí nos gustaría hablar, ¿cómo es que se llega a este número? Porque algunas de las demandas es que es muchísima población para esta cantidad de boletas. ¿Por qué se llega a esta cantidad, consejera? A ver, primero, porque el INE tiene que planear y organizar el número de personas que vamos a recibir en el periodo de votación. Pero es importante decirte, María Isabel, que cuando tú te registras, no hay límite. Tú te puedes registrar para votar por la modalidad presencial y tantas personas como se registren, nosotros vamos a organizarnos para poderlas recibir. Ese límite se pone para quienes no están registrados. No están registrados. Nosotros tenemos un periodo de registro, empieza cuando empieza el proceso electoral, empezó en este proceso electoral 1 de septiembre y cerró el 25 de febrero. Sí. En este lapso se pueden registrar todas las personas para la modalidad, incluida la presencial. ¿Por qué nosotros ponemos un límite? Este límite, porque nosotros operamos ese centro de votación o esa mesa de votación como si fuera una casilla especial. Y esa casilla especial, por ley acá, está limitada para recibir cierto número de votos. Entonces, lo que hicimos nosotros es ampliar la participación con un número de electores controlado que nos permita recibir a la gente y que pueda votar en el horario previsto para ellos, más las personas que están registradas. Entonces, nuestra jornada electoral empieza a las 8 de la mañana
y termina a las 6 de la tarde. Y así va a ser hora centro. Y adecuamos a los horarios de cada uno de los estados. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, en este horario tenemos que recibir todas las personas registradas más hasta 1,500 personas. Y Sí. eso es una cuestión logística también, Ujú, que nos permita poder recibir a toda la ciudadanía para que pueda votar. Esos son los límites, pero también los partidos políticos siempre dicen, los partidos políticos hicieron la ley pensando en las casillas especiales que generalmente las personas pues tienen la posibilidad de inscribirse para votar y que la excepción es que no estén inscritas y que puedan llegar y por eso regulan. Y particularmente en residentes en el exterior, uno de los temas que les preocupa a los partidos políticos y que también tiene que ver con estos límites es, sobre todo en zonas fronterizas, pues que las personas no puedan votar dos veces. Nosotros les decimos, el INE tiene la garantía de que una persona no vote dos veces. ¿Por qué? Primera, porque te marcamos la credencial de que ya votaste. Te marcamos el dedo pulgar de que ya votaste, ¿no? Entonces, aunque tú fueras a otra casilla, pues te van a revisar el pulgar y si ya votaste, ya no vas a votar, ¿no? sí, Aun cuando se diera el supuesto. Entonces, son muchas cuestiones, pero también tiene que ver con el trabajo logístico del número de personas que pueden ingresar en el horario para emitir su voto. claro. Muy bien. Muchas gracias. Ok, un poquito de lo que ya había, ya nos había, un poco hablado de que, pues, a nivel local, ¿no? Ya tenemos diputaciones. ¿Qué mecanismo está implementando el Instituto para la Garantía de Acciones Afirmativas a nivel local? No, bueno, el instituto no se mete a nivel local. A Ah, ok. nivel local trabajan cada uno de los institutos electorales locales. En cada una de nuestros estados, en los 32 entidades federativas, hay los institutos electorales locales. Les conocen como OPLES. En Sí, Guanajuato, en la Ciudad de México, en cada uno de los sí, estados. Y ellos son los que trabajan las elecciones específicas de su estado, gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos. Con efectos de residentes en el exterior, sus constituciones son las que regulan qué cargos pueden ser votados o qué cargos o cómo pueden participar y sus leyes electorales de cada uno de los estados. Cuando hace falta tener algún enfoque de acción afirmativa, son esos institutos los que pueden emitir las acciones afirmativas. Generalmente, por ejemplo, nosotros trabajamos elecciones federales, presidencia, sí, senadurías y diputaciones federales, sí. donde hemos establecido acciones afirmativas en las diputaciones federales a partir de una sentencia que emitió el tribunal y reconocimos la posibilidad de que residentes en el exterior puedan ser votados a través de las listas de representación proporcional para ser diputadas y diputados. Y también en este proceso electoral incluimos a las senadurías como una acción afirmativa que favorece a las personas que residen en el exterior. Pero esto se dio porque lo reconoció como derecho y lo garantizó una sentencia del tribunal, porque nuestra ley pues todavía tiene ausencia en eso. Claro que sí. Pues una última pregunta, consejera. ¿Es necesaria una legislación que especifique y regule la materia referente al voto desde el exterior? ¿Qué reformas usted propondría? A ver, sí es necesario que se revise todo el sistema de voto en el exterior. Primero, yo creo que tenemos ahora muy claro que hay que revisar las funciones del INE, las atribuciones del INE transnacional, porque ya no estamos en las condiciones de los 90. Hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral que trabaja de la mano con la ciudadanía que reside en el exterior. Y este concepto transnacional, pues también se tiene que aplicar a los procesos que ejecuta el INE. Por ejemplo, para el trámite de la credencial, los listados nominales de electores, tenemos que ver
integrar el listado nominal de electores más allá de nuestras fronteras y ver la forma para garantizar que sea la o el ciudadano que reside en el exterior que nos diga qué modalidad quiere para votar y que esta pueda ser permanente o que nos actualice cada año o cada proceso electoral, ¿no? Este es un tema que se tiene que trabajar. Este tema de cómo vamos a reconocer los derechos a nivel nacional, porque hoy por hoy la Constitución dice, por ejemplo, que el voto de quienes residen en el exterior, sobre todo en los estados, va a depender de que el estado reconozca el derecho. Y tenemos 23 estados que reconocen el derecho de voto de residentes en el exterior, pero todavía quedan otros estados que no lo han reconocido. Y la pregunta es, en este mundo globalizado, ¿podemos aceptar que todavía no haya un reconocimiento de quienes residen en el exterior que puedan participar activamente eligiendo a autoridades acá? O sea, a mí me parece que el reconocimiento de los derechos no puede depender de que un Estado lo autorice o no. Tenemos que dar el paso a que se generalice el ejercicio de los derechos, más allá del estado de donde seas originario. Entonces, sí se tienen que hacer cambios, se tiene que voltear a ver cómo se podría operar la campaña, por ejemplo, o no, y qué mecanismos sí existirían para tener el control de gasto del origen de los recursos, el destino de los recursos. Y esto no lo va a poder hacer una sola autoridad ni la sociedad organizada. Lo tenemos que hacer sentadas y sentados todos en mesas de trabajo. La autoridad que tiene la experiencia electoral, la comunidad que está residiendo en el exterior, que sabe cómo están las necesidades, la academia que puede tener estudios comparados también, ¿no? Y por supuesto el legislativo, que es el que tiene esta facultad de poder definir estos marcos normativos para poder garantizar los derechos de las y los ciudadanos. Excelente. Muy bien, consejera, pues esas serían todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias, porque bueno, particularmente esta última pregunta creo que es muy importante. Y bueno, pues desde Fuerza Migrante, pues estamos muy contentos que haya aceptado esta entrevista y le manda saludos Abelino Mesa y Jaime Lucero. Y bueno, pues muchísimas gracias, consejera. Gracias, María Isabel. Salúdame también allá a quienes siempre nos han acogido muy bien desde Fuerza Migrante para trabajar en colectivo y por supuesto pues siempre quedamos a sus órdenes para cualquier cosa y estos procesos que nos requieren unidos y trabajando de manera muy seria, técnica, con toda la especialidad. Muchísimas gracias por esta entrevista y esta oportunidad. Que tenga una excelente tarde, consejera. Hasta Igualmente, luego. gracias. Gracias. Gracias, María Isabel. Cuídate. Gracias. Igualmente.